Hola, en el presente video vamos a comenzar con el estudio de la Revolución Rusa. Pero atentos, porque no vamos a estudiar la Revolución Rusa, que seguramente todos nosotros conocemos o hemos escuchado hablar, que es la de octubre de 1917, sino que para poder comprender todos los procesos que llevaron a aquella gran revolución en Rusia, tenemos que estudiar primero esta Revolución Rusa de 1905. Y les cuento que Rusia, antes del siglo XX, era una Rusia zarista, es decir, tenía en su poder a un zar que manejaba toda la nación. Entonces, la Rusia previa al siglo XX, tiene que quedarnos bien en claro que estaba comandada, por decirlo de alguna manera, por un zar. ¿Quiénes eran estos zares? Bueno, les cuento, por ejemplo, desde 1881 hasta 1894, Rusia estuvo al mando de Alejandro III, este señor que señalamos en la imagen. Luego de Alejandro III le sucede Nicolás II. Nicolás II estuvo en el poder desde 1894 hasta inclusive 1917, año clave en la historia de Rusia. Y los dos, lamentablemente, gobernaron con un régimen muy autoritario y sobre todo favoreciendo de alguna manera, al poder, a la gente de las clases altas. Pero sigamos un poquito más. ¿Por qué? Porque pese a la relativa modernización del país, derivada, claro, de la penetración del capital extranjero que iba entrando a Rusia de a poquito, la miseria crecía cada vez más en Rusia, una Rusia que francamente estaba atrasada a diferencia de otras potencias de Europa. Estamos ubicándonos entre el 1800 y el 1900, por ende sabemos que Europa estaba avanzando sobre todo con aquella gran revolución industrial de siglos anteriores y claro, con todos los procesos de colonialismo, etcétera. Entonces Rusia sobre todo era una Rusia atrasada en varios aspectos. Pero vamos a conocer una figura importante que va a comenzar a cambiar la imagen de este país. Porque en 1895, este señor que vemos aquí, 1895, que es ni más ni menos que Lenin, seguramente a ustedes ya este nombre les resulta familiar, Lenin va a fundar un partido obrero. Funda entonces un partido obrero clave para las próximas oleadas revolucionarias. Por su parte, les cuento que los nacionalismos constituían focos permanentes de agitación, especialmente en las zonas, por ejemplo, de Polonia y de Finlandia. Y entre 1904 y 1905, Rusia luchó sin éxito contra Japón en una guerra por el dominio de Manchuria y Corea. Entonces, Rusia, entre 1904 y 1905, lucha entonces contra Japón, como habíamos dicho, por los territorios de Manchuria y Corea. Lucha sin éxito, es decir, termina ganando Japón, por decirlo de una manera bien fácil. Ahora bien, vayamos a 1905, porque en 1905 y como consecuencia de este enfrentamiento estalló una oleada revolucionaria vamos a ponerlo así, oleada entonces revolucionaria en lo que era la capital de Rusia de aquel entonces. ¿Cuál era la capital de Rusia de aquel entonces? Les cuento que su capital era San Petersburgo. San Petersburgo, capital de Rusia de aquel entonces. Aquel entonces, recordemos, año 1905. ¿Qué pasa? Estalla esta oleada revolucionaria y una brutal represión agravó sobre todo el antagonismo entre el zar y el pueblo. Y aunque se formó un gobierno provisional, y ahora sí vamos con este señor que vemos aquí, un gobierno provisional luego de todo esta etapa de crisis, gobierno provisional presidido por este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Kerensky.
la cosa no iba a cambiar mucho en Rusia, porque mientras tanto, por otro lado, y ahora sí vamos a nuestro punto central, mientras tanto, mientras se formaba este gobierno provisional por un lado, teníamos dos grupos antagónicos de alguna manera, o más que antagónicos, dos grupos diferentes en cuanto a sus ideologías. Por un lado teníamos los bolcheviques y por otro lado tenemos los mencheviques. Dos grupos, como decíamos, revolucionarios que fueron aumentando sus representantes en la Duma, ¿sí? La Duma donde se realizaban las asambleas, ¿sí? Las asambleas parlamentarias. ¿Quiénes eran los bolcheviques? Les cuento que eran un grupo político, por ponerlo, vamos a decirlo así bien fácil, un grupo político, ¿sí? Radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, ¿sí? Aquel Partido Obrero Socialdemócrata. ¿Por quién estaba presidido? Así es, señores, por Lenin. ¿Recuerdan que hace unos segundos habíamos hablado de que Lenin habían fundado un partido? Bueno, entonces este Partido Obrero Socialdemócrata, estos bolcheviques van a empezar a meterse en el poder y van a ganar representantes en la Duma. Entonces los bolcheviques, ¿quiénes eran los bolcheviques? Eran un grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, dirigido, como decíamos, por Lenin, contrapuesto entonces a los mencheviques. Mencheviques que eran, por decirlo de alguna manera, más moderados, de ideas más moderadas, dirigidos por este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Yuli Martov. Yuli, entonces, Martov. Muy bien, seguimos un poquito más con esta revolución de 1905, porque si seguimos indagando, la revolución de 1905 nos va a demostrar que fue clave para luego llegar a la de 1917. Decíamos que la derrota sufrida, vamos a hacer un espacio, la derrota sufrida en la guerra contra Japón no había dejado bien parado a Nicolás II. Los desórdenes comenzaron en enero de 1905. El pueblo estaba de alguna manera en contra del zar. El zar había iniciado una guerra junto con sus amigos poderosos contra Japón por Manchuria y Corea, la habían perdido, entonces la cosa se iba poniendo cada vez más, de alguna manera, oscura en Rusia. Y los desórdenes entonces comenzaron, como decíamos, en enero de 1905 contra, de alguna manera, o cuando, mejor dicho, las tropas del zar atacan a cientos de manifestantes en San Petersburgo. Entonces, ataque de las tropas del zar en la capital a miles de manifestantes. Esto básicamente es el centro de esta revolución, es decir, es aquí, en esto, como se lo denominó en aquel entonces, les cuento que esta masacre de tantos manifestantes se denominó Domingo Sangriento. Domingo Sangriento, que va a marcar un antes y un después, no solo en el papel que va a ocupar el zar en digamos, en el poder, sino también va a marcar un antes y un después en la visión que comienzan a tener muchas personas, sobre todo del zar y de aquellos que apoyaban su gestión. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? Claro, este Domingo Sangriento, como decimos, es un hecho representativo de la revolución de 1905. ¿Y qué hizo el zar ante este lío? Como decíamos, ¿qué hago ante la imagen que estoy construyendo de mí? Mandé a matar miles de personas. Bueno, concedió algunas libertades y prometió una constitución. Dijo, les voy a dar una constitución al pueblo, así se quedan tranquilos. Pero claro, fue insuficiente, así que la agitación revolucionaria siguió. Y la gran figura de la Revolución Rusa fue, sin dudas, el señor, como habíamos visto,
el señor Lenin, el señor Vladimir Ilich Ulyanov, ¿sí? Jefe del partido bolchevique. Pero vamos con esta imagen. ¿Por qué? Porque el partido bolchevique surge en 1903 como escisión del Partido Socialdemócrata ruso. Nosotros decíamos que estaban dentro del Partido Socialdemócrata, pero en 1903 se van a dividir. Lenin fue astuto, trazó la estrategia revolucionaria para lograr por primera vez en la historia la aplicación de las políticas de la marxista, ¿sí? Sobre todo el marxismo había penetrado directamente en las ideas propias de los bolcheviques y, por supuesto, anteriormente en el Partido Socialdemócrata ruso. Y junto a él va a estar otra figura clave en la revolución, el señor que estamos viendo aquí, que es Lev Davidovich Bronstein, o el señor más conocido como el señor Trotsky. Trotsky también va a ser clave dentro de esta revolución, al crear su famoso Ejército Rojo. Por ende, para ver qué papel va a cumplir Trotsky y el Ejército Rojo más Lenin en esta Rusia tan revolucionada, tan alterada, los invito a que vean nuestro próximo video correspondiente ya a las revoluciones de 1917. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta Revolución Rusa de 1905.